Ha llegado el otoño por fin y aunque aún haga un poquito de calor, las temperaturas empiezan a bajar. Lo que más me apetece hacer nada más despertar es tomarme un café calentito y ponerme al día con los comentarios de YouTube. Sinceramente, ventilar la casa y ponerla en orden para mí es la mejor manera de empezar el día. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a ver, ¿qué hora es ya? Han pasado unas cuantas horas desde esta mañana. Mira, ahora mismo son las 10 de la mañana, 10 y 10 para ser más exactos. Si no recuerdo mal, desde la última vez que hice un slow vlog o un reset day, hemos crecido bastante, así que entiendo perfectamente que ahora mismo haya gente nueva viendo este tipo de vídeos y no estéis entendiendo absolutamente nada. Así que os lo explico. De vez en cuando me gusta muchísimo hacer un vídeo tranquilo, pasando un día juntos, poniéndonos un poco al día, gracias también a las preguntitas que me soléis hacer en Instagram, porque antes de grabar este tipo de vlogs os hago como una cajita de preguntas por mi Instagram. Recordad que si no me seguís es este de aquí, ¿vale? Yo os recomiendo un montón que me sigáis y no es para nada para conseguir más seguidores, que también te digo que ojalá, sino más bien porque por ahí os enseño cosas que luego en YouTube pues a lo mejor tardo un mes en enseñaros o contaros, y además pues podéis participar en futuros vídeos pues como este, ¿no? Total, que durante el día de hoy voy a estar respondiendo algunas de las preguntitas que me hicisteis mientras recojo la casa, hago algunas campañas que tengo que grabar. Bueno, mientras voy haciendo mis cosas, básicamente. De eso un poquito va el Reset Day, al menos en mi canal. Y esto de Slow Vlog tiene mucho que ver, pues, de la manera en que yo comunico toda esta información o de cómo grabo este vídeo, ¿no? Pues desde un punto de vista un poco más tranquilo, cozy, no sé, más de tú a tú. Y ya os digo, tenía muchísimas ganas de grabaros un vídeo así, porque para mí son mis vídeos preferidos. Look out, here she comes, the woman that I love. Buenos días. A ver, os quiero contar una cosa. Bueno, como ya sabéis. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to. El otro día me salió un reel de una chica que sigo que decía: para nosotras las creadoras de contenido hay días de edición y hay días de grabación. Bueno, pues para mí hoy es jueves y es un día mixto, porque estoy grabando el vlog de hoy y además estoy grabando algunas campañas para Instagram, por lo tanto es día de grabación, pero a la vez también tengo que ir editando todo este contenido, así que es un día mixto. Siempre recibo muchísimas preguntas en cuanto a la organización, pues que cómo me organizo para crear contenido, cómo suelo grabar los vídeos o incluso qué material suelo utilizar. Así que vamos a resolver algunas de estas dudas. Lo primero, la cámara. La cámara que utilizo para YouTube es la Sony ZV-E10. La primera versión, que tiene obviamente pantallita, y esto es lo más cómodo del mundo para bloguear, ya os aviso. Pero aquí lo realmente importante son los objetivos. El objetivo que más utilizo para grabar este tipo de vlogs es este de aquí, el Tamron 1770 con una apertura de 2.8. Por lo tanto, sí, es un zoom. Este objetivo de hecho me lo compré en enero y os lo enseñé, nada más que me llegó os hice un unboxing de él y la verdad es que no me arrepiento para nada. No es barato, creo que me costó unos 800 euros, pero creo que no hace falta que os explique lo bien que se ve. Podéis juzgarlo vosotros mismos. Por supuesto, todo esto es opcional. La cámara viene con un objetivo base, pero sí que es verdad que cuando quieres escalar un poquito más en cuanto a calidad, pues te recomienda que tengas diferentes objetivos. Ya os digo, tal y como yo planteo mi contenido, por ejemplo, para hacer estos slow vlogs, un zoom para mí era indispensable. Para lo que más lo utilizo es para hacer b-roll de detalles, pues por ejemplo las hojas del árbol que te he puesto al principio del vídeo o este mismo clip, o simplemente pues poder acercarme más a un objeto, pues como aquí, ¿no? Que estoy grabando la campaña que te he dicho. Pero para el resto de clips utilizo este de aquí, que es un objetivo fijo, ¿vale? Es de la marca Sigma y es un 16 milímetros, con apertura, que ahí está lo guay, 1.4. Y eso, para que te hagas una idea, lo que implica es el poder tener este tipo de desenfoques en mis vídeos.
Por supuesto, otra parte importantísima a la hora de crear contenido, o al menos bajo mi punto de vista, es el sonido. Y yo utilizo diferentes micrófonos, no os voy a mentir, pero el que siempre va conmigo es este. Es el micrófono oficial de Sony que se conecta directamente a las cámaras Sony y por lo tanto todo el sonido que capta lo hace a través de él. Es comodísimo, también carísimo, pero vale 100% la pena. Otra cosa importantísima es un filtro ND. Un filtro ND lo que hace es no cambiar la configuración de la cámara, simplemente dejar pasar menos o más luz. El que yo tengo es de la marca KNF Concept y esto para mí sí que sería un requisito. Y es que gracias a él no pierdo calidad a la hora de grabar, pero sí que puedo controlar la luz que entra. Y hablando de la luz, os presento la última incorporación, un foco. El foco para mí también es un elemento imprescindible para no depender siempre de la luz natural. Es cierto que yo siempre grabo con luz natural, pero hay días como hoy que son o bien nublados o que va y viene el sol. Así que para no perder tiempo, un foco es la mejor solución. Este que tenemos nosotros es de la marca Zhiyun y es exactamente el modelo Molus G200. Y el softbox no es el clásico, es un poquito más pequeño y es de 65 centímetros. Ah, y otra cosa también importante. Los trípodes que tenemos en casa son de la marca también KNF, igual que el filtro. Es una marca especializada en fotografía y la verdad es que todos los tenemos de esta marca. Bueno, todos menos este de aquí, que es el del foco. Lo compré en Amazon y es de la marca Neewer. Así que todos estos productitos en conjunto son los que me ayudan a crear contenido aquí, en YouTube. Seguramente me lo vais a preguntar, la almohadilla esta que he enganchado en la ventana para grabar el reel que habéis visto, es una ventosa de estas hipervirales, os la enseñé hace meses, pero tiene algo que la diferencia del resto y es que es MagSafe. Así que lo único que tienes que hacer es literalmente ponerlo de forma magnética en tu iPhone y esto ya engancharlo en la plataforma que quieras. Como ya me huele algún comentario, lo voy a aclarar por si acaso. Este vídeo no está patrocinado por ninguna marca de las que irás viendo durante el vídeo, pero sí que es verdad que algunas de las preguntas que me habéis hecho es respecto a productos, así que lo iremos respondiendo. Lo que sí que os puedo confesar es que tengo muy buena relación con la mayoría de estas marcas, así que o bien tengo enlace de referidos, vaya que con las ventas que yo genero me llevo una pequeña comisión, o si no, algunas de las marquitas me dejan como un código de descuento para vosotros, yo no me llevo nada, para que os podáis beneficiar. En el caso de Zhiyun, pues me enviaron este foco hace un mes y medio y me dieron un código por si lo queréis utilizar. Pues todo eso es precisamente lo que os voy a dejar en la descripción, bien detallado para que no se os pase nada. Y oye, si podéis ahorrar, pues mejor. Hola. Vale, pues ahora le respondo y os digo, ¿vale? Si sale. Una de las cosas que también me soléis preguntar muchísimo es cómo edito todo el contenido que grabo. Y la respuesta varía según si es para una red social u otra. En el caso de ahora que estáis viendo que estoy editando unos reels, lo suelo editar todo con el iPhone, pero como estaba con el ordenador, pues he decidido editarlo con el mismo programa que edito mis vídeos de YouTube, es decir, Final Cut. Pero en el 90% de los casos, todo lo que grabo con el iPhone lo suelo editar directamente con el iPhone. De hecho, siempre he utilizado CapCut, pero es cierto que CapCut ahora ha decidido que algunas funciones básicas como los subtítulos, cosa que creo que es la funcionalidad que más gente utilizaba sin ser experto en CapCut, lo han puesto de pago. Así que valorándolo un poco he decidido de momento no pagar CapCut. Pero entonces, ¿qué pasa con los subtítulos? Porque probablemente a ti también te haya pasado. Bueno, pues estuve investigando y hace unos cuantos años antes de que apareciera CapCut en nuestras vidas, yo utilizaba una aplicación que se llamaba Mojo o Mojo. Esta de aquí, ¿vale? Bueno, es otro estilo más como CapCut. Pero los subtítulos en esta aplicación son gratuitos. Así que si os interesaba este tema, echarle un vistazo. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. Soy una persona muy transparente, lo sabéis, y muchos de vosotros os disteis cuenta que en el vídeo que hice para mi cumpleaños en Londres, bueno,
en el aeropuerto yo no estaba muy bien. Y es que veréis, se ha juntado un poco todo. Septiembre ha sido un mes muy bonito y a la vez muy complicado. Tengo como una sensación agridulce porque por una parte estoy súper orgullosa, no solamente por todo el trabajo que hay detrás de todos los vídeos y de cómo me he implicado este año con el canal de YouTube, sino también por todas las oportunidades que se me han abierto gracias a, por supuesto, la Apple Season, ¿no? Estoy como muy contenta, pero a la vez también he estado muy agobiada y ha sido una época un poquito dura. Y quiero remarcar lo de una época porque es verdad que ahora estoy un poco más tranquila, pero aún necesito aterrizar. A todo el mundo que me pregunta, Judith, ¿cómo estás? Más mi entorno. A todo el mundo le digo, estoy aterrizando, keep calm. Ahora mismo no puedo pensar en otra cosa, necesito parar, tener un fin de semana por fin tranquila, sin tener que grabarme, sin tener que editar, sin tener que pensar en el trabajo. Y eso es precisamente lo que va a pasar en principio este fin de semana y lo estoy deseando. Os prometo que no hay nada fingido en el vídeo que os hice de la experiencia de compra que finalmente no fue compra. Yo no me esperaba para nada recibir esa llamada, fue algo que aún estoy asimilando y eso que ya ha pasado un mes, porque sinceramente yo no me esperaba que me dieran esta oportunidad. Me siento súper agradecida porque eso quiere decir también que ya marcas muy grandes están empezando a confiar en mí y en mi contenido y obviamente eso es gracias a vosotros que me dais visibilidad, así que por esa parte estoy muy contenta y me siento súper afortunada, como digo, pero por supuesto hay una gran parte que no veis y es lógico y siempre os lo digo, es normal que no podáis opinar sobre algo que no conocéis, de hecho os lo agradezco, pero sí que es cierto que ha sido un mes muy complicado, he querido sacar muchísimo contenido. Yo soy la única culpable de todo esto, es cierto, y bueno, quiero pensar que de los errores se aprende y para nada considero que haya sido un error el publicar tanto, sino más bien la forma en la que yo he gestionado todo el tema de la organización del contenido. Al final tenéis que pensar que estoy literalmente sola, yo no tengo editor, yo no tengo fotógrafo, yo no tengo videógrafo, yo no tengo nada, yo solo tengo una chica maravillosa de una agencia que me lleva los emails, ya está. Y menos mal, porque si no ya explotaría. Y por supuesto no quiero obviar que tengo la ayuda de todos mis amigos que te pueden dar un feedback y sobre todo es un gran apoyo para el creador, el tener un círculo súper sano, que te ayuden, que te estén todo el rato diciendo Judith tranquila, todo va a ir bien, eso también ayuda muchísimo. Sé que esto a la mayoría de vosotros os da absolutamente igual, pero al final yo quería dirigirme a mi comunidad, a los que de verdad sé que estáis aquí pues porque os interesa este tipo de contenido y contaros básicamente cómo me he sentido y cómo estoy ahora mismo respecto a este subidón, ¿no? de septiembre. Como he dicho al principio, me apetecía mucho hacer el vídeo de hoy, a pesar de que estoy cansada, quiero desconectar un poco y el blog precisamente es un contenido muy complicado respecto a la desconexión porque sinceramente estás todo el rato pensando planos, o al menos es como yo trabajo, ¿vale? Estoy todo el rato pensando planos, a ver cómo puede quedar bien, además un slow blog que quiero que quede bonito estéticamente, pero igualmente tenía ganas de traeros este contenido más calmado, que no tenga nada que ver realmente con el resto de vídeos. De verdad, os quiero dar las gracias por el cariño y el apoyo absoluto que le habéis dado a mis vídeos este mes de septiembre, porque precisamente lo que os decía, ha sido un mes muy estresante a nivel de creación de contenido, pero muy gratificante al ver los resultados, ¿no? No solamente en cuanto a visitas y todo, pues más empresas, sino también la repercusión de crear un poquito más de comunidad y que sois muchos más aquí y que sois muchos los que me seguís escribiendo y me dais muchísimo apoyo y bueno, en general todo eso. Estoy bien y con muchísimas ganas de que veáis el contenido que os tengo preparado y, jolín, tengo muchas ganas de crear, pero a la vez mi cuerpo me pide parar un poquito. Y así es como estoy. Me habéis hecho también varias preguntitas respecto a la lectura y ese tema me gusta. ¿Qué tal vas con tus propósitos de leer más? La segunda, ¿qué tal vas con el Books Palma? Y la tercera es, ¿eres más de leer en digital o en papel? Así que si me lo permites, estas dos últimas te las respondo a la vez. Y es que la verdad siempre he sido de papel, de hecho no visualizaba la idea de leer en digital, no estaba dentro de mis planes, hasta que decidieron enviarme el Books Palma. Y la verdad es que me ha gustado tanto que no he parado de leer desde que lo tengo. El otro día se lo contaba a Javi, me decía, guau, pero tú eres muy lectora. Y yo, no soy para nada lectora. O sea, desde que era pequeña me ha costado muchísimo leer, no he tenido nunca el hábito de leer y siendo adulta tampoco.
par de libros al año caen, pero no como hábito constante. De hecho, me cuesta muchísimo y lo sabéis, y por eso me preguntáis que qué tal va el propósito. Pero desde que tengo el Bookspalma, yo no sé si es porque... Por cierto, espérate, que a lo mejor hay gente que no sabe lo que es el Bookspalma. Espera, mira. Uy. El Bookspalma es esto de aquí, que es un libro electrónico, pero con un tamaño más similar al de un smartphone, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una fundita, es literalmente esto. Y aquí es donde yo tengo pues los ebooks, ¿no? Los libros electrónicos. Desde que lo tengo, he leído muchísimo. De hecho, en verano me leí 2 tochos, cosa que para mí eso es un sueño hecho realidad. Y ahora estoy con un libro que se llama, que también me lo habéis preguntado, Un inesperado nosotros. No sé si os suena, de Andrea Smith. De momento voy por el capítulo 13, me queda bastante, pero bueno, pasa en Nueva York, ya sabéis, historia romántica en Nueva York, cae. Así que ya para concluir este tema, sí, estoy leyendo más que nunca y el motivo yo creo que es esto. No sé si es que he engañado a mi cerebro y se piensa que es un móvil, no lo sé, pero os prometo que estoy leyendo más que nunca. Siempre que hago alguna cajita de estas de preguntas en Instagram, hay una pregunta que se repite siempre y es el tema de los viajes. ¿Tienes algún viaje planeado? Pues mira, sí, de hecho ahora os contaba el argumento del libro. Bueno, pues está muy relacionado porque nos vamos a Nueva York en un mes. Yo he estado en Nueva York, pero Albert no ha estado nunca y se lo regalé para su cumple. Tengo unas ganas enormes de que llegue ya el momento. Si todo sale bien, claro, que a lo mejor me lo tomo yo para descansar, no lo sé, pero si todo sale bien quiero hacer contenido desde Nueva York. Creo que va a ser chulísimo. Además es eso, Albert no ha ido nunca, entonces tengo muchas ganas como de vivir esta experiencia con él. Que bueno, tengo muchas ganas, la verdad. Wanna go out and face the cold, but it's a really good time for a monologue. Can't let this pass, I find it hard. Probablemente hayas oído como la mayoría de creadores de contenido recomiendan utilizar la cámara de fuera, es decir, la cámara buena para grabar todo su contenido. Pues a ver, llevan toda la razón del mundo y quien te lo haya recomendado, hazle caso. Pero si alguien me pregunta, confieso que yo siempre que salgo delante de la cámara, lo hago con la cámara frontal. Y no sé qué pensarás, pero yo creo que se ve bastante bien. Aunque esto tiene truco. Y es que obviamente puedes grabar con la cámara frontal, pero todo depende de las condiciones de luz que tengas. Si es que ya te digo que la luz es de lo más importante a la hora de crear contenido. Eso y el micro. Fíjate cómo estoy yo ahora mismo. Así que ahí va mi consejito. Si queréis grabar con la cámara frontal, pues stories, un reel, lo que sea, como hago yo y como habéis visto que he hecho, os recomiendo un montón que tengáis un buen foco o directamente, como yo he hecho, enchufarlo en la ventana y tener el sol de cara, porque de esta manera te vas a asegurar que se vea muy bien. Y si me permitís un consejo, os recomiendo un montón que vayáis combinando clips con la cámara trasera y con la cámara frontal. Hay una cosa que sí o sí ya forma parte de mi ritual a la hora de crear contenido con el iPhone y es tener un SSD como este o el que tú tengas por casa. Hay una cosa muy chula y es que el iPhone tiene la posibilidad de exportar todo lo que hayas grabado sin perder ningún tipo de calidad directamente al SSD. Y es como yo me paso los archivos. Los grabo con el iPhone, le enchufo el mismo SSD que utilizo para el ordenador, exporto todos los archivos al SSD y después lo conecto en el MacBook y empiezo a trabajar. Para mí es la manera más rápida y sencilla de pasarme archivos, sobre todo como es el caso, más de 35 vídeos que he estado grabando de algunos de los productitos que tengo que hacer reels. Por cierto, y el tema de grabar en log o no log, que siempre digo que siempre grabo en log, no, obviamente no siempre grabo en log, siempre que sean archivos directamente para un vídeo de YouTube, para poder igualar, digamos, el color o directamente el cómo trato la luz, para mí es mucho más sencillo hacerlo en log porque así lo igualo con la cámara, ya sea la Sony o la Osmo Pocket que también me graba en log. Pero para hacer stories o reels, tiro con la cámara normal y ya está. Como te he dicho esta mañana, hoy es jueves y por lo tanto pues subo nuevo vídeo. Así que como te he enseñado miles de veces, utilizo Instagram para hacer la promoción del vídeo que toque y de esta manera pues que os podáis enterar que he subido nuevo vídeo. Además también tengo canal de difusión en Instagram que te invito a unirte porque por ahí te cuento cositas que no suelo contar en otros canales y además también te dejo el enlace directo a mi vídeo pues para que lo puedas ver en un solo clic. Os quiero enseñar
una cosa que creo que os va a hacer mucha ilusión y os va a gustar también mucho. Ya sabéis que me llevo súper bien con el equipo de Burga y con el lanzamiento del iPhone han querido hacerme unos regalitos que la verdad es que no me esperaba tantos, así que mil gracias Burga por todo lo que os voy a enseñar ahora. No sé si lo recordaréis, pero en el último vlog que hice cuando volvimos de vacaciones, Burga me envió unos regalitos para el iPhone 15 Pro que tenía en aquel momento. Total, que me ha enviado las mismas funditas que tenía para el iPhone 15 Pro y que os enseñé, pero también para el iPhone 16 Pro. Así que por aquí no tenemos ninguna sorpresa, pero ¿qué me decís de este diseño? Los veo ideales para esta temporada que entra, la verdad es que me encantan. Por si os estáis preguntando, esto es un cartón, ¿vale? La funda en cuestión es esta. Mirad qué fantasía, qué bonita esta. Y fijaros lo bien que queda esta fundita, además con el botón por aquí, ¿vale? Que se puede acceder perfectamente, además tiene aquí una curvatura ideal para poder acceder. Súper chula. Y lo que más me gusta, sinceramente, de Burga es que puedes hacer matching con todos tus otros productos. Es decir, esta es la fundita que te acabo de enseñar que tengo para el iPhone. Y esta es la batería portátil. Y por lo tanto, cuando la pegamos a la funda, se integra totalmente. Y esto es algo que me gusta un montón de esta marca. Porque tienen literalmente el mismo diseño en todos los artículos de la web. Fundas, baterías, botellas, libretas. Esta libreta hace matching con la fundita que te he enseñado y con la carcasa que le tengo puesta al MacBook. Por lo tanto, como digo, puedes tener todos tus productitos a conjunto. Así que si estabais buscando algo así, pues que sepáis que Burga lo tiene. Así que nada, de verdad, si queréis echarle un vistazo tendréis el enlace en la descripción y a ver si puedo pedir algún código de descuento para vosotros, ¿vale? Voy a intentar gestionar todo esto para que al menos os podáis beneficiar un poquito si queréis comprar algo. Con esto finalizamos el vídeo. A ver... Uy. Bueno, millones de gracias por haber visto este vídeo, de verdad valoro muchísimo las visitas que le dais a este tipo de contenido porque al final sé que se sale un poquito de lo que todo el mundo espera de un canal tecnológico, pero ya me conocéis, este tipo de formatos creo que también me representan muchísimo y no quiero dejar de hacerlos por el simple hecho de que ahora tenga mucha más audiencia y tenga que seguir un plan. No, yo prefiero subir lo que me apetezca y seguir siendo fiel a lo que a mí me gusta y lo que creo que a algunos de vosotros os gusta también ver, ¿no? En mi canal. Así que nada, de verdad, millones de gracias por haberme acompañado durante todo el día de hoy. Aunque parezca mentira y ya sé que os he dicho que esto, pues al final es mi trabajo y que no he parado estos días y que estoy cansada, todo lo que os he dicho antes, vais a pensar que estoy loca porque literal estoy hablándole a una cámara. Pero grabar este tipo de vídeos o que paséis todo un día conmigo, a mí me hace compañía estar hablando y contándole cosas, aunque sea pues a esto, ¿no? A una cámara, pero me hace sentir que estoy hablando con alguien y que no estoy sola. Al final, este trabajo, la creación de contenido, es un trabajo muy solitario, pasamos muchas horas en casa, solos. La única forma de comunicarnos la mayoría de veces, y yo tengo la gran suerte de que tengo pareja y que vivo con él y que me entiende porque también sube vídeos a YouTube, pero si no fuera así, y siempre lo digo, ¿no? Me siento muy agradecida también por la pareja que tengo y muy afortunada, porque si no fuera así, si él no me entendiera, creo que aún me sentiría mucho más sola de lo que hay días que me siento. Por eso os digo que este tipo de contenidos, los vlogs, me acompañan y me hacen sentir también como que estáis conmigo y de verdad espero poder seguir haciendo este tipo de vídeos durante muchísimo más tiempo. Nada más que añadir, me quedan muchísimas más preguntas, pero tampoco quiero hacer un vídeo larguísimo. De verdad, mil gracias. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Si no pudieras esperar por algún motivo, yo siempre te voy a dejar un videíto por aquí al final para que puedas hacer clic ahora e ir directamente a verlo por si no lo has visto. Y si no, pues como siempre digo, nos vemos en un par de días. ¡Mua! Adiós.